puedes seguir la enseñanza en las notas de la aplicación de la Biblia. Puedes seguir, si no lo tiene por ahí, puede ir a la aplicación de YouVersion de Bible App. Y de hecho, en la lupita, ¿cómo es? Sí, en la lupita puedes buscar a la iglesia, sale comunidad anexo, y dentro de la iglesia sale el link para poder tener las notas. Por si alguien quiere tener eso. Pero bueno, están los papelitos también, y voy a estar compartiendo algunas cosas en pantalla. Pero quería contarles un par de cosas cómicas, tal vez para iniciar. No sé tan, bueno, cómicas ahora, no fueron tan cómicas en su momento. Pero miren que cuando Gwen y yo nos casamos, hace un ratillo ya, hace un buen rato, vivimos por algún tiempo en un campus de entrenamiento que tiene la organización en la que yo he servido por algunos años. Yo recuerdo que era un tema estratégico de poder ahorrar y después reubicarnos en otro lugar. Entonces vivimos como 6 meses en San Isidro de Heredia, un lugar lindísimo por cierto. Y después nos movimos del lugar. En ese momento estábamos sirviendo en una iglesia en San Antonio de Belén. De hecho nuestra familia es de Belén, así que teníamos los chiquillos a los que servíamos en aquel momento en ese entorno. Entonces el reto era, bueno, vamos para San Antonio de Belén a vivir. Pero San Antonio de Belén tiende a ser un poquillo más caro. Teníamos nuestro ahorro, pero dijimos, vamos y encontramos algo chiquitico para nosotros, todo bien. Entonces nos fuimos al apartamento, al famoso apartamento. El apartamento era bien. No sé si Alberto se recuerda, pero ahora que los veo. El apartamento estaba bien, pero solo bien. No era bien ni algo más, era bien y más bien común. Entonces era un apartamento muy chiquitito. Con solo decirle que nosotros la cama que teníamos, que habíamos comprado lindísima, pegaba a 3 paredes. O sea, cuando uno lo armaba, pegaba pared aquí, para allá. Entonces, bueno, para salirse de la casa, de la cama tenía que pasarme por encima. Ya se imagina las proporciones del cuarto. Era un cuarto pequeñito, tenía el baño y toda la cosa. Tenía como una oficinita, entonces era como uno de los lugares que teníamos para trabajar, y tenía como una sala, comedor, cocina, todo ahí. En Belén saben que es de clima caliente, entonces tenía un aire del lugar, entonces eso nos salvaba, pero aún así el aire obviamente no rendía para todo el lugar. Y aquí está un tema clave, por eso puse una ventana aquí. Este lugar solo tenía una ventana. Y era una ventana chiquitita, así de verdad. Entonces era como la única parte donde entraba aire fresco y un poquito de luz. Y como era pequeñita, tampoco era que entraba mucha luz. Entonces yo me acuerdo que cuando se ponía muy feo, que era así como entre las 11 y las 2, 3 de la tarde, el calor era como de busque lugar, porque aquí no se puede estar muy caliente. Entonces yo estaba trabajando y de hecho me ponía de pie, recuerdo, y me iba a la ventanita y me paraba así, daba la ventanita, aparte que era pequeña, veíamos así, y la vista que teníamos era como al techo de las casas que estaban como al lado atrás. Entonces no era como una vista así como agradable, era solo de vista urbana de un vecindario ahí en Belén. Para no contarles con el cuento, nosotros nos cambiamos de casa muy pronto. Entonces estuvimos en San Isidro de Heredia como por 6 meses, así como les decía. Pasamos a esta casa y en 6 meses nos cambiamos. Bueno, en ese momento ya estaba trabajando en la escuela. Entonces yo sí la pasaba bien mal en casa con ese calor y estaba incómodo. La falta de aire y de espacio y de luz me estaba haciendo falta. Unos años después de ahorrar un montón de esfuerzos, tuvimos la oportunidad de hacer nuestra casa. Y entonces, hubiera traído una foto, pero cuando hicimos nuestra casa y estábamos dibujando la casa, yo dije, yo quiero una ventana gigante en mi cuarto. Porque no quería vivir como que esta idea de tener poca luz, poca ventana, poca vista, no era lo mío. Y entonces la ventana en nuestro cuarto sí es como de 3 metros y es bastante alta también. Ya después cuando uno compra las cortinas dice que... Pero bueno, entonces cambié de panorama y la cama, entonces ahora tengo, gracias a Dios, tenemos un espacio más cómodo, más bonito, y ahí es donde hemos podido criar a nuestros hijos. Pero bueno, piense usted en las ventanas de su casa o de su apartamento, de cuando eras pequeño, o cuando te casaste, o donde estás ahora. Voy a contarle un par de historias. Obviamente también en el tema de las misiones me ha tocado dormir en todo lado. Hasta donde no hay colchón y no hay dónde, pero hágase ahí en una esquina.
Entonces también he sufrido con las ventanas y con el espacio. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí, sobre todo cuando estoy fuera de casa, a veces me despierto y me desubico un toque y necesito como unos minutos para decir dónde estaba, dónde amanecí, quién soy, cómo me llamo. Entonces varias veces me pasó eso, sobre todo perdón, sobre todo en lugares donde no dormí tan bien ni tan cómodo. Entonces recuerdo en un lugar en Centroamérica, voy a decir el país, tenía que ir a dar un taller, un entrenamiento para un grupo de pastores de jóvenes y pastores. Resulta que la persona que originalmente me iba a hospedar no pudo, y eso pasó durante la noche. Entonces otra persona resultó que tenía un espacio, entonces me fui para un lugar como improvisado, pero era un lugar improvisado, no cama, no ventanas, no baño, o sea, era como decir un tipo cuartería, digamos. Entonces había un patio ahí compartido y un baño compartido. No es muy buena idea, no era muy buen lugar, pero yo estaba trabajando, entonces vamos para allá. Pero la pasé mal porque el lugar no tenía luz. Entonces desde que llegamos yo vengo haciéndome luz con el celular. Y había un poquito como de luz que entraba porque las paredes no eran como hasta arriba, entonces como las luces de los otros, ya todos imaginaron el lugar, ¿verdad? Más o menos. Entonces ese día yo amanecí, me acosté orando, el lugar estaba con las paredes sucias, dormí en el suelo con una colchonetita así. Cuando amanezco, esa vez me asusté porque amanezco y como por un momento no recordaba que no estaba en la casa, entonces yo, ¿dónde era que estaba? ¿Qué? Y yo, uy, sí, o sea, me pegó un susto amanecer así. Y hago a ver la ventana y no hay ventanas. Entonces ya voy y abro, está medio oscuro porque me desperté temprano y a ver si podía usar el baño. Bueno, esa es la historia. Esa vez me tocó así. Pero otra vez, otro momento, otra experiencia, tuve la oportunidad de participar en una conferencia que alguien tuvo la idea, linda, yo creo que inspirada por Dios, de hacerla en Suiza. No me juzguen. A mí me invitaron y la conferencia iba a ser en Suiza. Yo, bueno, vámonos. Y esa vez tuve la experiencia contraria. Tenía un cuarto lindísimo, estábamos en unas montañas impresionantes. Y al amanecer en Suiza, usted ve las montañas y es como un cuadro surreal. Las montañas arriba con nieve, después más verde y al final había como un risco así y había una cascada. Y yo estaba tomándome un café porque mi cuarto tenía cafetera y... Paro, ¿verdad? Y yo estoy ahí, hay un escritorio en la ventana. Era un lugar finísimo, o sea, no estaba en un hotel, estaba en un lugar de retiro de pastores y no sé qué, de una organización ahí. Y yo dije, yo sí que me puedo acostumbrar a esta ventana. Pero entonces era la vista, era la luz, era la claridad, era la comodidad. Pero, y aquí es donde quiero usar esta metáfora, yo quería entender qué estaba viendo. Entonces comencé a ubicarme dónde estaba el norte, dónde estaba el sur y en el mapa, porque quería entender qué estaba viendo, qué tipo de lugar estaba viendo. Porque la ventana literalmente es una ventana de que puedes ver y entra la luz y entra el espacio. Todo esto para decir que el estudio de la Biblia nos acerca al autor. Y nos acerca a la intención del autor. Y entonces la palabra de Dios representa como una ventana donde podemos recibir esa luz, donde podemos recibir esa claridad. Y lo más que uno se acerca a esa ventana, más contexto tiene de dónde estoy y qué es esto que estoy viendo. Quería iniciar con esta metáfora porque hoy quiero hablar de dos puntos grandes antes de entrar al texto, del contexto general de lo que vamos a hablar y el contexto más inmediato. Así que ojalá tenga en mente esas ventanas. Voy a contar un par más para que vean cómo Dios cambia las cosas. Varias veces me desperté, abro la ventana y estoy dentro de la ciudad antigua en Jerusalén, en un lugar súper antiguo, un edificio viejísimo. Yo me puedo acostumbrar a eso también. Otra vez me desperté y abro las ventanas de mi cuarto y estaba el lago de Galilea. Y yo sí que me puedo acostumbrar a eso. Pero otra vez me desperté y estaba en Cepecue, en la zona, eso es zona sur, zona parte de Talamanca, y no habían ventanas, lo que habían eran recortes en una pared de una iglesia vieja. En aquel tiempo no había electricidad. Y me recuerdo porque había ido con Gwen varias veces. Y para ir al baño había que salir de esa casona vieja
que las ventanas eran abiertas, o sea, nada más un recorte en las paredes, y había que caminar tal vez como 30 metros o tal vez un poco más, e ir a un lugar que era un servicio de hueco. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguna de lo que Dios ahora va a decir? Ah, sí, usted sí, está obligada, usted es misionera. Oiga, y había que ir en la noche, sin luz, entre el charral a buscar el servicio de hueco. Interesante dónde puede Dios ponerte y dónde puede Dios llevar. Pero quiero enfocarme en esta idea de la luz, y literalmente la palabra de Dios es luz, es ventana, y podemos ver. El texto que vamos a estudiar por varios meses va a ser de los evangelios, y literalmente los evangelios nos presentan una ventana por donde podemos ver a Jesús, y cada evangelio presenta a Jesús de diferente perspectiva. Y hay un escritor que se enfocó más en una parte de la vida de Jesús, y otro que se dedicó más, por ejemplo, a la niñez, y dio más datos históricos con respecto a otras cosas en el entorno. Hay otro que se enfoca más en los milagros, hay otro que es más detallado en los números. Entonces, la oportunidad de estudiar un evangelio nos permite acercarnos y entonces ver esa ventana con detalle y aprender y crecer y tener ese sentido de luz. Entonces vamos a estudiar los evangelios, pero aquí es donde quiero devolverme un poquito, y antes de ver los evangelios como tal, quiero dar un poquito de contexto, porque antes de llegar aquí hay que tener un poco de visión, como decir, a 3.000 pies de altura, o a 30.000 pies de altura, una visión grande. Entonces, la primera parte de esto va a ser este contexto general. Aquí les llaman contexto en general, o contexto externo del texto, por lo menos del libro que vamos a usar. Así que quiero llevarlos por un resumen. Esto va a ser muy rápido, pero por lo menos ojalá, creo que nos va a dar la chance como de arrimarnos a la ventana y ver más detalles, y que usted sepa dónde está el norte y dónde está el sur, para cuando entremos al texto específico que queremos ver. Así que voy a llevarlos por un resumen de varias etapas, sencillo, muy rápido, de la historia y de la narración del pueblo de Israel, que es todo lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Están listos? Entonces, número 1, obviamente, la creación. Dios creando todas las cosas, revelándose. Está el hombre como parte de la creación, y está el hombre también diciéndole a Dios, chao, no voy con eso. Y está la creación, y está la caída del hombre. Algunos de los personajes que vemos ahí, obviamente sobresalientes, es Abraham, Isaac, Jacob, que son los que conocemos como los patriarcas. Estos son los iniciadores, los que comienzan todo el desarrollo de la historia, por lo menos con la narración que tiene que ver con Israel. Eso estamos hablando 2166 años antes de Cristo, pero quería poner varios textos. Este texto es clave para entender cómo desde ahí todo nos lleva y nos señala a Cristo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Es literal una referencia de quién iba a ser Jesús, de la simiente de la mujer, y cómo esto iba a tener repercusiones en cómo Jesús se iba a revelar. Obviamente la creación, de hecho el Génesis es un libro grande, pero sobre todo puede ver uno la idea del Dios creador de todas las cosas, el ser humano, y desde el principio el ser humano rebelado contra Dios. Avanzamos un poquito más y vemos el Éxodo. Éxodo probablemente es de las historias más conocidas. Ahora que estuvimos hablando de atributos, estuvimos un buen rato en diferentes pasajes de Éxodo, sobre todo la última enseñanza. Cerramos con la idea de cómo Dios se manifestó y cómo Dios en varias formas habló. La historia grande es ese escape de Egipto y la ley de Moisés, que está en el punto medio con el Sinaí, que es el desierto. Ahí podemos ver obviamente a Moisés y el pueblo de Israel. Obviamente aquí ya estamos hablando de entender que en el Génesis, en la narración del Génesis de la creación, llega el punto donde una sequía hace que todos estos patriarcas se muevan. Y es cuando vemos la historia de José, y sus hermanos que lo venden, llegan a Egipto. En Egipto pasa una temporada gigante como de 400 años, me parece, o quizás un poco menos. Y aquí es donde viene la figura de Moisés con toda esta historia fabulosa del Éxodo. Los libros que tienen que ver con un poco de esta historia son estos que estoy poniendo aquí: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José. Quiere decir que toda esta primera fase tiene que ver con lo que llamamos el Pentateuco.
Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son los libros sagrados del pueblo de Israel, y aquí hay un texto que es riquísimo en Deuteronomio, donde Dios mismo revela y dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos, hablándole a Moisés, un profeta como yo, y así, y a él sí lo escucharán. Y esto es una referencia de cómo Jesús iba a venir descendiente de esta nación, de este pueblo, y iba a ser un profeta como Moisés, un profeta que iba a traer libertad y los iba a llevar de un lugar al otro. Claro que aquí Jesús nos lleva en un contexto diferente. Aquí están más o menos las fechas de esta historia, que esto obviamente pueden ver los famosos 40 años en el desierto, que el éxodo no solo es el tema de sacarlos de Egipto y la libertad, sino como un pueblo que viene de ser esclavo necesita pasar, antes de llegar a la tierra prometida, entender la ley y las exigencias de Dios para llegar entonces finalmente al lugar prometido, la tierra prometida, y ser el pueblo que Dios quiere que ellos sean. Y eso nos lleva a otra gran sección de esta historia, que es la monarquía. En el libro de Josué prácticamente ellos están entrando a la tierra prometida, y la monarquía, eso también es un periodo grandísimo de como 450 años más o menos. La monarquía podríamos decir que es el pico más alto de la historia de los judíos. De la creación, el éxodo de la monarquía, pueden ver como 3 eventos que van como en ascenso. Hay un periodo de jueces, que es parte de los personajes que vemos ahí. Obviamente los reyes y los profetas entran en escena, cosa que no vimos en otras secciones, y habla de los reinados de Israel. Como les decía, es esta época dorada. Vean la cantidad de libros del Antiguo Testamento que hacen referencia a esto, sobre todo los libros históricos, Reyes, Crónicas, están llenos de estos relatos, y alterna con todos los temas de los profetas, que se comienzan a referir, comienzan a revelar el plan de Dios, la intención de Dios en 2 sentidos: el juicio de Dios y anticipar que venga alguien que resuelva lo que definitivamente ellos no están logrando. Hay un periodo inicial de una monarquía unificada, que es Saúl, David y Salomón, y esta es la época más dorada. Pero después de ahí viene otra serie, una división dentro de la monarquía, donde vemos el reino del norte y el reino del sur, que es Israel y Judá. Israel tenía este grupo de personas que ya había caído en mezclarse con otras creencias, con otros pueblos, con otras razas, y ahí comenzamos a ver esa lista de reyes por un lado y por el otro, y los profetas tratando. Una distinción de esta temporada es que vemos la idolatría de Israel, obedecer en unas cosas, desobedecer en otras, reyes que van conforme a la voluntad de Dios y otros que van completamente en otra dirección, y esa es como la tónica que vemos en esta parte. Segunda de Samuel hace una referencia también a los descendientes y al linaje de donde iba a venir Jesús. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Y esto está hablando de David, posteriormente Salomón, y viene este pacto davídico, que es la idea de que Cristo mismo va a ser el Rey de Reyes, que se va a revelar, y ese es el reino eterno, que sale este concepto de la monarquía judía, pero en Cristo tiene una trascendencia más grande, universal, que hoy podemos reconocer a Cristo como Rey de Reyes. Y a partir de aquí, ese ascenso hasta llegar a la monarquía de la época más dorada comienza a tener un declive serio. Y aquí comenzamos a ver el pueblo de Israel cayendo en la época más bien más oscura, más triste, más dolorosa, y el exilio nos habla de este tiempo. Primero es tomado todo el reino del norte en diferentes grupos, y finalmente el pueblo de Israel es tomado. No sé si recuerdan la historia, obviamente la historia de Daniel creo que es la más sobresaliente de esta época. Se llevan a lo mejor, a los jóvenes, a lo mejor de Israel, finalmente terminan tomando todo y destruyen Jerusalén, destruyen la ciudad, destruyen el templo. Esto venía anunciándose además a través de los profetas. Era el juicio de Dios que debía caer
por toda esta historia y estos años y años, más de 400 años de obediencia y desobediencia que desencadenaron en la pérdida de su lugar. Para un judío perder Jerusalén, perder el templo, es perder su identidad. No más sacrificios, no más enseñanza, no más sacerdocio, todo esto cayó. Por eso la historia de él es tan sobresaliente, porque es la historia de alguien que fuera de su lugar, en ese, estando exterrado, ¿verdad? Como sacado de su pueblo, él vive su fe, o él vive su creencia y su convicción, a pesar de que ya no está ni con gente que habla de su lengua, ni cree sus cosas, y es introducido y es forzado a un sistema. Curiosamente, Daniel, dentro de las visiones, hay un montón que tienen que ver con este tema de imperios y de reyes que van y de reyes que vienen. Es parte de la dinámica que vemos. Vemos al remanente de Israel, vemos la dinámica de los profetas y algunos de los libros que hacen mención a este tema del exilio. El exilio anda ahí entre los 70 y 90 años de duración. Después comienzan a regresar con Nehemías, con Esdras, en varios grupos, pero claramente habrá un grupo de personas que nunca regresa a Jerusalén. El texto de Daniel, que tiene particular importancia con el texto que vamos a ver hoy, o con el tema que vamos a ver hoy, dice: y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, ojo con esto, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Daniel tiene estas visiones fuera del reino de los judíos, en un reino ajeno, pero profetizando, diciendo que iba a venir un rey de reyes, que va de la mente lo que estaba diciendo de las monarquías, y David, y el pacto de David con su rey, con su reinado eterno. Y aquí apunta a que es un hombre que va a venir, que su dominio va a ejercer, y sobre todo pueblo, y sobre toda nación, y sobre toda lengua, y esto apunta a Jesús. Ahora, no sé si está poniendo atención a esto, pero apunta a Jesús 500 años antes de Jesús, como lo hacen los profetas, 800, 1000 años antes que Jesús. Estamos caminando para allá. Después del exilio viene ese retorno que más o menos les comentaba. Otra vez aquí estamos hablando del pueblo de Israel, en lo que llaman también ya un remanente, o sea, lo que sobrevivió, lo que quedó. Los relatos son son como muy esperanzadores, porque es levantar los muros de Jerusalén, volver a reconstruir el templo, volver a enseñar a la gente, porque una generación entera había perdido la enseñanza de la ley. Entonces es como un renacer, un restablecimiento del pueblo de Israel, donde otra vez vemos algunas de estas historias tienen que ver con ese renacer, ese restablecer, ese restaurar del pueblo de Israel. Miqueas 5:2 hace una referencia de Jesús otra vez, dice: pero de ti, de Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel, Jesús. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemorables, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, ese retorno tiene ese sentido como de regresar al texto, regresar a la ley y reconstruir. Es como esa historia de que me fue bien, me fue mal, y aquí me estoy levantando. Era el resurgir. Y de la mano de eso viene este otro periodo que llaman intertestamentario. Algunos lo llaman los 400 años de silencio que existen entre el último profeta, Miqueas, Malaquías y Mateo. Ahora, ese periodo es curioso, porque no se habla mucho de ese periodo, y no es tanto como que Dios no estuvo, fue como que no hubo revelación. Aquí en la lista de los libros, claramente no me estoy refiriendo a que hay revelación, no hay profecía. Era como que todo lo que Dios había dicho, ya lo había dicho, y lo que faltaba era que entrara en escena ese que Él anunció. Obviamente estoy haciendo un recorrido gigantesco de un montón de años en un resumen gigantesco grande, pero quiero referirme un poco más extendido a todo esto que estoy poniendo aquí. ¿Por qué? Porque este es el contexto más inmediato de los evangelios. O sea, cuando Jesús viene a escena, el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús, estas son las características del grupo de judíos que le recibe, envuelto e influenciado por un montón de agrupaciones. Entonces, primero, la gente le llama a esto el judaísmo del segundo templo.
segundo templo, porque como sabemos ya habían destruido el primero, Babilonia, y ahora vino otro renacer. Entonces estamos hablando de ese segundo templo, que tiene varias características. También le llaman judaísmo tardío, le llaman tardío a todo el judaísmo que tiene que ver después del exilio. Y aquí hay varias características que quiero que las tengan en mente. Hay un surgimiento o una aparición de sectas judías. Las sectas judías son los fariseos, los saduceos, los zelotes, los herodianos. Todas estas agrupaciones y otras más que existieron, que había, no las encuentras en los textos de las monarquías, por ejemplo, o en los relatos de jueces. No existen. Además, no fueron mandados por Dios, no fueron ni enseñados. Son parte del resultado de este proceso histórico en el que estamos tratando de correr en la historia. Hay un tema de cultura rabínica que tampoco ven el rol de los rabís. El rol de los rabís aparece en este periodo de 400 años, o sea, obviamente porque surge la necesidad de enseñar al pueblo, pero habían rabís, saduceos, herodianos, celotes, fariseos. Entonces había un maestro para cada postura que existía del judaísmo. O sea, lo que quiero decir con esto es que el pensamiento judío de esta época no es uno solo homogéneo. No, habían diferentes posiciones con respecto a cómo interpretaban un aspecto de la ley. Por eso vemos en los relatos de los evangelios que los fariseos y los herodianos discutían con cosas y le preguntaban a Jesús y le tendían trampas. Claro, lo que querían evidenciar era el rabí Jesús, que se revela como un rabí, de parte de quién está, de cuál grupo rabínico pertenece. Es de ellos, es de estos, es de los otros. Entonces esta parte es importante de entender por qué Jesús se revela como se revela, e inclusive hace discípulos y se revela como un rabí. Los rabíes llegan a ser una figura sumamente relevante en la educación del contexto de la ley judía, pero en toda la dinámica de los judíos, de lo que creían. Y además con ellos vino todo el tema de las tradiciones. Entonces ya no solo estaba la ley y lo que debía enseñarse, sino que estaban también las tradiciones que se fueron practicando, que algunas no tenían que ver con la ley, pero estaban entrelazadas entre lo que creían. Viene el tema de las sinagogas. ¿Dónde encuentra usted sinagogas antes de este periodo? No existen. Las sinagogas vienen como una respuesta de: no tenemos pueblo, no tenemos templo, no tenemos lugar. Tenemos que tener un lugar de reunión. Y además, las sinagogas también son un buen ejemplo de la influencia helenista. Durante estos 400 años pasan por lo menos babilonios, persas, griegos, y antes de Jesús, creo que son unos 40 años de Jesús, viene el imperio, o el surgimiento del imperio romano. Las sinagogas, la dinámica, la construcción y el ejercicio de sinagoga es de influencia griega. Son estos grupos judíos discutiendo de la ley unos con otros, que era parecido que los griegos discutiendo en el Areópago acerca de sus ideas, sus filosofías, sus posturas. Entonces es importante también tener eso, porque habla de esta influencia de los imperios. Otro ejemplo de eso es el grupo de los herodianos. ¿A qué les suena? Los herodianos eran grupo de judíos religiosos, pero eran partidarios de Herodes, que además ese Herodes es el que terminó de construir el que llamamos, sería el tercer templo, que es el templo al que Jesús se refiere que destruyan, que él en 3 días lo va a levantar. Aquí en esta historia estamos hablando de 3 templos en 6 temporadas distintas, y esto es lo que está antes del contexto que vamos a ver volviendo a los evangelios. ¿Cómo lo ven? Un contexto general muy rápido, muy grande, pero bueno, lo pongo ahí para que les motive a entender mejor, y otra vez usando la idea de la ventana, que nos acerquemos a la ventana y que lo que estamos observando podamos tener más referencia y entender. No vaya a ser que nos asomamos a la ventana y estamos viendo cosas que no logramos reconocer, sino que podemos verlo. Y con todo esto los introduzco a la idea que vamos a estudiar el Evangelio de Lucas por este año y el siguiente, y lo vamos a hacer de diferentes, o sea, voy a presentar cómo lo vamos a hacer, pues son 24 capítulos, es un montón. Entonces, hoy vamos a comenzar con esta sección que habla de la preparación, refiriéndose a estos primeros, que por cierto Lucas es el que tiene más contenido con respecto a la niñez de Jesús, los primeros años de Jesús, que llamamos preparación
Después vamos a ver el ministerio de Jesús en Galilea. Después del ministerio en Samaria y Judea, que literalmente este es el camino a Jerusalén, que es donde vamos a encontrarnos aquí la última semana en la vida de Jesús. Vean cómo lo vamos a hacer. Vamos a estudiar por bloques de 3 meses. O sea, vamos a dedicarle 3 meses, creo que a este vamos a dedicar un poquito más, después 3 meses. Y entre cada una de estas secciones vamos a tener otras enseñanzas de corte temático, para que usted no se aburra. Porque yo sé que va a ser un trabajo y puede que sea tedioso. Hay algunos, ahora en la mañana alguien nos decía, no, yo quiero que sea seguido, yo quiero que sea siempre así. Pero yo sé que hay otros que dicen, no, yo ocupo un respiro y entrar tal vez en otra dinámica de temas. Pero entonces nos emociona presentar a Lucas, que nos presenta en su ventana, donde nos vamos a asomar juntos, la imagen de Jesús, el Hijo del Hombre, y el hombre perfecto, el Salvador. Me refiero bien rápido, nada más, si quieren pedir a sus notas. Un panorama general, que esto sería el contexto interno, el contexto inmediato de la carta. El autor obviamente es Lucas, el que Pablo habla como el querido médico. Este es Lucas con esa referencia a final de Colosenses, donde tanto en Colosenses, Filemón y Timoteo, la referencia que da de Lucas, el que escribe el Evangelio, es de alguien que es un cercano colaborador, algunos han llamado discípulo de Pablo, una persona activa en el ministerio. De hecho, la otra gran referencia de Lucas, como el escritor de esta carta, la podemos encontrar también en Hechos. O sea, Lucas es parte de estos viajes, hasta a partir del segundo viaje con Pablo, que se incorpora al ejercicio ministerial de Pablo. Quiere decir que Lucas anda con Pablo durante todos estos viajes, hasta inclusive también hay referencias de que él está, ese de Filemón donde está, diciendo que él está en Roma con él. Prácticamente lo está cuidando en una de sus prisiones, o lo está acompañando, visitando. El año en el que está escrito se data más o menos entre el 62 y el 70, después del Evangelio de Marcos. Es decir, que cuando se escribe Lucas, Mateo y Marcos ya existen. Y de ahí que venga este trío de libros a los que llamamos los Evangelios sinópticos, porque sus relatos se entrelazan muy bien y podemos ver un paralelismo más claro entre ellos. La manera en que cuentan los relatos, hay relatos que vas a encontrar en los tres y lo vas a encontrar muy similares. Así como hay algunos donde hay uno que mete más detalle en una cosa que en otra. Algunos extienden este rango un poquito más, alegando que lo que se comparte con respecto a la destrucción del templo parece particularmente llamativo en Lucas. Pero este es el rango, estas cosas siempre son un poco como de cálculo. Con respecto a la audiencia, y ahora que leamos el texto, nos vamos a dar cuenta que desde el inicio él introduce esta figura, dice excelentísimo Teófilo. Teófilo significa el que ama a Dios o el amante de Dios, quien posiblemente fuera un gentil. Y además Lucas enfoca entonces sus escritos a esta audiencia de influencia griega, y probablemente este título de excelentísimo Teófilo hable de que es alguien en un rango de honor, de importancia y de relevancia. Y de ahí que hasta cierta manera se refiere a él con este título como en un sentido de darle honor. Hay quienes han usado esta idea de Teófilo y el significado de la palabra para decir que era una manera de decir que esto está dirigido a todos los que aman a Dios. Y en un sentido tiene razón, pero hay otro grupo de personas, yo me inclino por ese lado, de que Teófilo ciertamente era una persona y probablemente alguien en poder, en autoridad, que además algunos alegan que podría ser el que financió o el que solicitó que Lucas haga el trabajo que él hace al redactar el texto de Lucas. Algo importante, yo creo que la mayoría de las personas saben esto, pero el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos prácticamente son una sola obra, como en 2 tomos. O sea, Lucas escribe el Evangelio de Lucas, viene esa narración, y si usted hace un lado Juan y mete Hechos, usted puede prácticamente hacer una lectura corrida, y él mismo vuelve a hacer esta referencia de Teófilo. De hecho, se menciona, dice, como lo expliqué o como te le dije en el primer tratado, en la primera carta, y él continúa. El trabajo que hace Lucas en su narración, que es el tipo de literatura que vamos a ver, es uno que tiene el carácter de ser
más ordenado, más docto, hasta el punto que, comparándolo con otros textos, el griego que Pablo usa, que Lucas usa, se parece más al griego clásico que al griego koiné que se usaba en la época. O sea, por decirlo así, el hombre hablaba más fino, más refinado. Inclusive hay un montón de palabras griegas que solo él, o expresiones griegas que solo él usa y que no se ven en el resto de los textos del Nuevo Testamento. Entonces, obviamente esto le da esa característica única de cómo podemos ver el relato de Jesús, como Lucas nos lo está presentando. Finalmente, se distingue por investigar y poner en orden el relato de la vida y el ministerio de Jesús, a quien presenta como el Hijo del Hombre. ¿Dónde leímos esto? Daniel. El hombre perfecto y el Salvador. Y aquí puse esta referencia de que muchos señalan el versículo que es concluyente en cómo él habla de Jesús, y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es esta idea de Dios encarnado en la persona de Cristo, que tiene sobre todo muchos relatos donde se ve la cercanía con los gentiles y con las personas que eran más marginadas: el leproso, la mujer samaritana. Bueno, eso no está en ese relato, pero sobre todo como el énfasis de personas que no eran necesariamente dentro del grupo de judíos. Entonces tiene este énfasis, y este énfasis de un Salvador universal que viene y que se acerca a ellos y les está invitando. Más queda por ahí. Ok, entonces vamos bien rápido a este texto. Probablemente esta enseñanza se sienta más como una clase que como una predicación, pero bueno, es la introducción para poder iniciar todo este texto de Lucas. Lo leemos, lo pueden seguir en su Biblia, lo pueden leer en pantalla. Este es el puro inicio, es el prólogo que llamamos, de cómo Lucas inicia el texto. Dos aquí. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como no lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Esta es la manera en que Lucas inicia el texto, y quiero referirme a varias cosas que van a servirnos también para seguir indagando en el contexto. Aquí habla de muchos, por inicio. Dice que hay muchos que han intentado hacer un relato, y aquí podemos ver una referencia de los textos conocidos para nosotros, como lo son Mateo y Marcos, pero además hay que tener en cuenta que ya las historias y lo que había pasado con respecto a Jesús era algo que se había comunicado. O sea, la gente sabía abiertamente de estas cosas. Y hay algunos que también han alegado que la intención de Lucas ya tiene hasta un sentido muy apologético, como para desmentir inclusive cosas que se decían de Jesús. Una de las más populares era que Jesús solo podía ser hombre, y si podía ser hombre no había ningún carácter divino en él, que eso lo abarca más, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Y otros creían lo contrario, que si era Dios, si era meramente Dios y divino, ¿cómo alguien podía alegar de su, por ejemplo, de su descendencia, o de dónde desciende, ¿verdad? La línea de su linaje, pues? Entonces, esta idea habla de que el relato de Jesús no era un misterio para cuando él escribe esto, sino que era algo conocido y ya se había escrito al respecto. Él habla de esta idea de que se cumplió. Esta idea de que se cumplió, sobre todo la enfatiza Mateo. Mateo hace muchísimas referencias de que Jesús dijo esto y hizo aquello, para constatar de que se había cumplido lo que dijo el profeta aquí y allá. Dice: tal y como nos transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Y aquí podemos usar presenciales y podemos usar oculares. Y aquí obviamente desde el principio se está refiriendo específicamente, entonces no solo a todos los que habían enseñado, sino específicamente a los 12 apóstoles, específicamente los que habían escrito en aquel momento. Por ejemplo, Mateo es un testigo ocular, Pedro es un testigo ocular, Juan es un testigo ocular, pero también son testigos oculares gente que no escribió
el resto de los discípulos, personas que conocieron a Jesús, personas que sufrieron los milagros de Jesús, que experimentaron los milagros de Jesús, inclusive María y personas cercanas al relato de Jesús. Es una cosa que es muy interesante de esto, que está conectado con esta parte. Dice que me he dedicado a investigarlo con esmero desde su origen. Esto significa que él tuvo que haber ido a investigar con estos testigos, inclusive desde su origen. Y tal vez esto responde por qué Lucas habla tantas cosas de la niñez de Jesús que no hay nadie más que podría saberlas sino la misma María. Entonces la mayoría de los teólogos concluyen con certeza que Lucas debió haber pasado un tiempo preguntándole a María misma respecto a algunos de estos temas o a las personas más cercanas. Y en efecto nosotros tenemos en Lucas relatos y detalles específicos, como el canto, los cantos que vemos en los primeros capítulos de María, la aparición del ángel, el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús, con todas las expresiones de adoración y alabanza que existen. Entonces esto es característico de alguien que tuvo que haber contado eso. Pero ahí no estaba Juan, o ahí no estaba Pedro. Entonces esta es parte de cómo podemos ver que Lucas tuvo este ejercicio de investigar. De hecho, muchos reconocen en Lucas, más que esta idea de Lucas el médico, Lucas el historiador. La manera en que redacta y pone en orden las cosas es distintivo de él. Inclusive hay gente que dice que la manera en que pone los datos y que dice que salimos, en Hechos hace mucho eso, que zarpamos de este puerto y nos dirigimos hacia el norte para este otro lugar y después fuimos a este otro pueblo, habla de alguien que quiere en la narración orientar a las personas y decir: fui de la sabana y bajé por el Boulevard del Romoser y entonces llegué y me metí en la circunvalación. Quería dar esta idea de que sabía cómo navegar y cómo describirlo usted, por dónde fueron y cuándo fueron y la manera que fueron. Habla de alguien con un corte de historiador, alguien que está relatando en detalle. Dice: he decidido escribirte lo demás ordenadamente. Y este es un detalle también muy importante, porque Lucas es de los 4 evangelios el evangelio que mejor nos da la historia de Jesús en un orden cronológico. O sea, Lucas, a diferencia por ejemplo de Marcos o de Mateo, no es que lo lleva estrictamente cronológico, pero sí con relación a los otros evangelios lleva un orden más lógico. Por eso lo vemos también en Hechos, cuando él narra el orden de las cosas que se dan. En los otros evangelios vemos a veces que unen las parábolas o los temas de las sanidades y los milagros y las enseñanzas, mientras que en Lucas lleva un orden distinto. Y el propósito, que esta parte es clave, ojalá puedan marcarlo por ahí, para que llegues a tener, esta es la parte clave del día de hoy, seguridad de lo que te enseñaron. O sea, si alguien quiere decir el propósito de Lucas en función no del tema, pero en función del lector, es que el lector constate y compruebe aquello que escuchó de Jesús, que escuchó de esta fuente, de esta persona y de esto que había sido revelado, tenga un relato más conciso, más preciso, con algunos aspectos de cronología y de historia y detalles en la narración que le aseguren y le afirmen lo que escuchó. Y aquí es donde quiero, digamos, tomar esta parte para avanzar un poquito. Para pasar un poquito a la aplicación, pensando en este texto, pensando en lo que les he dicho y he compartido de manera introductoria, hablando del contexto general y un poquito del contexto también, nos lleva a estas aplicaciones de que estamos hablando de nosotros. La gente describe a Teófilo posiblemente como un nuevo creyente. Es alguien que había escuchado de Jesús, había creído, pero tenía preguntas, tenía inquietudes. Y entre el mar de cosas que se decían, Lucas está pretendiendo explicar mejor. Y yo quiero tomar esa iniciativa, ese deseo, esa voluntad de Lucas de preguntar, de investigar, de recabar la información y de ponerla a nosotros como una necesidad clave para nosotros como creyentes hoy.
Punto número 1 es esta idea de tener certeza en la enseñanza, las enseñanzas, en la verdad. Hay varios textos que puse por ahí que podemos leer. En Colosenses, esto lo habíamos estudiado también hace más de un año ya. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas y la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Dice, cuídense. Y habla de ideas filosóficas engañosas y vanas. En Efesios también encontramos que nadie los engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no nos hagamos cómplices de ellos. Y aquí quizás las cosas que quiero mencionar, y para ahí se puede apuntar, lo número 1 es que cuando nos acercamos al texto, lo primero que deberíamos indagar, lo primero que deberíamos tener como punto de partida más bien es el deseo que yo tengo. Si yo me paro aquí y yo enseño, y vamos a entrar en esta serie, y hacemos recursos para que se estudien, están los grupos pequeños, pero usted no tiene deseo de escuchar la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios, no va a pasar nada, porque nadie puede someterte a la enseñanza, ni nosotros estamos en un ejercicio de adoctrinación. Adoctrinación es como que yo lo siente a usted ahí y que usted no tenga derecho a hacer preguntas y que yo le diga, crea esto y esto y esto y esto. Es como un ejercicio dogmático. Esto es lo que es y porque yo lo digo, porque lo presento así. No hay chance de discutir, no hay chance de hablar, no hay chance de preguntar ni a indagar. Es lo que es. Entonces, ese no es nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio más bien es que de la parte voluntaria, suya y mía, nos acerquemos el texto. La palabra de Dios nos revela a Dios y Dios se revela y nos enseña, pero debemos tener el deseo de ser enseñados, ser informados. Es como esta idea de nadie te va a obligar a arrimarte a la ventana para ver y contemplar la ventana. Uno tiene que levantarse de la cama y decir, vean esto, y contemplar y preguntar. Hay un elemento de voluntariedad. Por eso es que Dios dice que no tiene nietos, solo tiene hijos, porque nadie puede estar por medio del otro. Y a veces pasa con los papás, digamos, con los hijos, que el papá obliga al hijo a venir. Y ahora, está bien que lo haga además, pero eso no asegura que ese muchacho o esa muchacha finalmente tome una decisión personal y certera de decir, yo quiero que alguien responda a estas preguntas, yo quiero conocer quién es Jesús realmente, ¿verdad? Entonces, ese primero es el énfasis de esa idea que tiene que haber un deseo de conocer, de acercarme a la palabra. La otra cosa es que tiene que haber un deseo de investigar, un deseo de ir y preguntar y a través del texto poder llegar a conclusiones, a través del texto, conclusiones respecto a quién es Jesús, que en el caso de Lucas es el tema central. ¿Quién es Jesús? Porque Jesús hizo esto, enseñó esto. ¿Qué significa esa cruz? ¿Qué significa ese sacrificio? Yo necesito investigar, preguntar estas cosas. No puedo quedarme, y ojo aquí, no puedo quedarme solo con lo que escuché en los pasillos, lo que escuché en las clases de religión. ¿Alguien se acuerda de las clases de religión en Costa Rica? Yo creo que ya no le llaman así, ¿verdad? Creo que le llaman clases de orientación o no. Yo me acuerdo, yo pequeñito, estando en las misas que hacían en la escuela ahí en Belén, llegaba el sacerdote y hablaba de Jesús, y hablaba de la Eucaristía, y hablaba de la Virgen, y hablaba de esto, y hacía todo un montón de cosas. Y yo me recuerdo que en aquel tiempo por lo menos todos estábamos ahí, así usted creyera, fuera católico o no fuera católico. Y uno, ¿qué hace todo el tiempo? Escuchar. ¿Qué escuchaste de tus abuelos? Todas las historias de que esto y que aquí, que allá, que Jesús. En nuestra cultura, en Semana Santa es más que un ejercicio de celebración espiritual, es parte de la cultura autóctona latinoamericana. Y hay creencias que se desprenden de ahí. Lo que quiero decir con esto es que en Latinoamérica tenemos una virtud y un reto. O sea, es una misma cosa vista desde dos perspectivas. Es la virtud de que la mayoría de las cosas, de Jesús o la persona de Jesús es conocido. Nadie va a decir, no, yo no sé y nunca he escuchado nada en Latinoamérica. Muy difícil. Lo cual me parece bueno, sí, inicialmente es bueno. Pero es riesgoso porque la mayoría de la gente quizás se queda con eso que escuché y eso que me dijeron, y es solo lo que alguien dijo, de lo que alguien dijo, de lo que alguien dijo. O sea, si la ventana está aquí, yo ni estoy viendo la ventana, ni estoy contemplando, ni la luz me está llegando. Lo que me está llegando es el reflejo de un espejo como a 100 metros.
Entonces mi imagen es borrosa, es equívoca. Y cuando hablamos de acercarnos a la palabra de Dios, si no hay certeza, la gente cree cualquier cosa que le digan. Y lastimosamente, eso es una característica de este siglo. Cualquier persona dice lo que sea, y hay un grupo de personas que dicen sí, amén. Eso es un riesgo altísimo. El ejercicio que nosotros queremos motivarlos es: ¿dónde está la certeza de lo que conocemos? A veces es tan importante lo que conoces, tanto de por qué lo conoces, ¿verdad? Y a veces tenemos la primera y no tenemos la segunda. Es como: yo soy cristiano. O sea, y pregunta: ¿por qué? No sé, yo sé que soy cristiano, pero tienes que tener la capacidad de decir quién eres, qué crees y por qué crees lo que crees. Es más, ¿por qué crees lo que crees y cuál sería el respaldo último que da veracidad y certeza a esa enseñanza, a esa verdad? Y ahí hay un reto para todos, para nosotros en Nexo. Por eso queremos tener esta intención de estudiar el texto. Es muy importante conocer las fuentes de lo que escucho, de lo que la gente me está enseñando y me está indicando, me está señalando. Y finalmente el punto aquí es uno muy grande y muy importante. No solo es el ejercicio de conocer por conocer, es el ejercicio de que esto que conocí tiene un significado valioso interno para mí y se manifiesta en quién soy, en las cosas que digo y que hago y que expreso. Entonces no solo es un elemento de recapitular información. Cuando hablamos de la palabra de Dios, esta no puede ser solo información que guardé y lo tengo en afiches, o lo tengo sí en la Biblia, o lo tengo en devocionales. No, lo llevo a un ejercicio de vida práctica. Y ahí también tenemos un gran talón de Aquiles. La gente se lee la Biblia, se lee los devocionales, se lee esto, hace lo otro, pero al final no se manifiesta en su vida. Y eso es lamentable. Además, eso es frustrante. Es como aquel tipo que dice que sabe que fumar es malo y que provoca enfisema y que crea esto y que crea lo otro, pero el chaval lo dice: yo sé que fumar es malo. Es esa distopía de conozco una cosa, pero la manifiesto y la vivo en otra. Es aquel hombre que dice: te amo con todo mi corazón y soy la única, pero además tiene otros amores a los que dicen lo mismo. Es esta desconexión que termina siendo una manifestación de que el ser humano, primero, es carente, segundo, es mentiroso, es frágil, es pecador. Y el reto para nosotros es: si yo creo en Cristo, es 1 Juan 2:6, todo el que afirme que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si no, podemos caer en la categoría de que nada más somos un montón de personas religiosas que nos reunimos a escuchar algo y ni siquiera lo pongo en duda. Ojo con esto: cualquier cosa que yo diga, o que diga José Pablo, usted tiene que someterlo y filtrarlo. Por favor, no me crea todo lo que yo le digo, o lo que le dice José Pablo en este caso. Su obligación es indagarlo y pasarlo. Ahora yo tomé 15 minutos para hablar de un montón de cosas. Ojalá que esto le motive a usted a buscar estos periodos y dónde están y qué otras características, qué otras cosas tienen. Pero bueno, número uno, certeza en la enseñanza y en la verdad que conoces. La pregunta aquí es: ¿qué tan certero, qué tan firme estás en la enseñanza que has escuchado? Por lo general, la gente que está más segura de lo que cree es la gente que comparte lo que cree. Y a veces una evidencia de no estar seguro de lo que creo es que yo no comparto con nadie. Lo cual habla también de una característica de la iglesia moderna: es que yo vengo y me engordo con la palabra de Dios, pero no la comparto con nadie. Yo ahí lo que podría evidenciar es que probablemente lo que sabes no da ni para que compartas con nadie, porque no es una certeza interna todavía. Número dos, es esta constante permanencia en la palabra de Dios. Volviendo a la ventana, volviendo a Suiza. El estar ahí y contemplar eso era como de horas de tomar café y ver pasar, no sé si han estado también en lugares donde la puesta del sol va creando como diferentes figuras en las montañas, con las sombras y los colores. Uno quiere contemplar, permanecer, estar ahí. Que les traigan mucho cafecito. Una vez estaba en Esmirna
desayunando, con vista aparte que tiene que ver con el mar Mediterráneo, diciendo, por aquí anduvo Pablo, y estaba tomándome una sopa de tomate, una cosa maravillosa. Yo quería estar ahí. Yo me vine por verlos, los chiquitos. No de amor, bueno, yo podría estar ahí todavía. Pero es esta idea de que tengamos esa sensación, otra vez volviendo a la voluntariedad, de la palabra de Dios. ¿Verdad? Este texto de Josué hace referencia a esto. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, Así prosperarás y tendrás éxito. Hay gente que borra, ¿verdad? Dobla la Biblia y dice, prosperarás y tendrás éxito. No, lo que dice es que primero dice que medites, que contemples una y otra vez con cuidado, con detenimiento, desde la mañana y hasta la noche. La ley tenía esta característica de decirte que enseña a las generaciones y a las generaciones y llévalo en la cabeza y en los marcos. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios sea aquella cosa en la que yo todo el tiempo estoy conectado. Aquí lo está diciendo en el contexto de la ley, y justamente Josué como en esta parte de inicio de esto es clave para entrar a la tierra prometida. ¿Verdad? Gente que quiere ser salvo y tener vida eterna, pero todavía tiene disgusto con la palabra de Dios. Y qué torta, ¿verdad? Cuando llegue ya, no sé con el disgusto. Porque alguien tal vez nos insistió en la idea de ser salvos y la bonanza y la prosperidad, pero no nos llevó por las realidades de la condición del hombre y el sacrificio de Cristo. Entonces no lo disfruto. Y está este salmo súper conocido que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí tal vez lo que quisiera enfatizar es que hoy por hoy, no leer, no escudriñar, no preguntar, no escuchar la palabra de Dios ya es falta de interés. Hay más que 15 versiones de la Biblia en español. Pero digamos que usted quiere leerlo con visa, hay otras 15 o 20 en inglés. Dice, es que no andaba de paseo a la Florida, entonces no pude leer la palabra de Dios. Bueno, ok. ¿Dónde está el ejercicio y dónde está la ventana de la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo la comparto con mi esposa? ¿Cómo la comparto con mis hijos? Ahora hay montones de podcasts. Nosotros mismos producimos uno. ¿Y qué es la finalidad de esto? Tener varias formas, varias maneras en las que motivamos a las personas a conocer y a tener algún tipo de contacto con la palabra de Dios. Hay un ministerio lindísimo, probablemente lo conocen, que se llama The Bible Project, que hace unas cosas animadas con dibujos loquísimos que uno dice, ¿qué es esto tan chiva? Y es un recurso. ¿Saben qué encontré un día de estos con mis hijos? Aquí le paso ese tip, que no sé cómo se llama el canal en YouTube, pero ahí lo pueden buscar, les va a salir. Es un chavalo que agarró las figuritas de Lego y con stop motion, como esto de que va como por frame by frame, digamos, ahí como por fotografías, contando las historias con bichitos de Lego. Y yo me siento con Lucas a ver eso y él está totalmente ido. Y después él va con las figuritas y hace sus cosas. Es de la palabra de Dios, es una historia, está gratis, está en YouTube. Pero hay devocionales, hay libros, hay diferentes traducciones. Hay unas que son traducciones, digamos, literales, otras que son más extendidas, que son como paráfrasis, que llaman. Pero ahora hay libros, hay series, The Chosen, probablemente la que está en boga, que está en moda, pero hay películas, hay un montón de cosas. La pregunta es, ¿cómo yo estoy permaneciendo y tengo un contacto constante con la palabra de Dios? La gente dice, es que si yo voy a la iglesia todos los domingos, voy a cambiar. ¿Qué enunciado más complicado? Hay más probabilidad, sí. Pero la cosa intrínseca que el ser humano necesita con respecto a conocer al Padre está en su contacto con esa ventana que trae luz, que nos invita a conocer a ese Dios que se reveló. Entonces el gran reto es tener esa capacidad. Hay varias prácticas que les motivo a hacer. Una es escribir sus tiempos de oración y acompañarlo de la palabra de Dios. Hay gente que también habla de esta idea de orar la palabra de Dios. Otro tiempo, que esto es obviamente que en la mañana, algunos, otros va a ser a mediodía o en la noche, tener un tiempo de lectura devocional.
varias formas de abarcar el tema, ¿verdad? Hay gente que tiene lecturas que son bibliográficas, o sea, comienza a leer a partir de la historia de algunos personajes. Y después llega a otros temas que son de corte temático, cosas más contemporáneas. Pero hay un sinfín de formas de hacerlo y hay metodologías de estudio. Hay gente que quiere estudiar ya más profundo y ver un tema de la línea temporal, que hay un montón de cosas para leer al respecto. Todo centrado en la palabra de Dios, todo centrado en la revelación de Dios. Entonces, un par de preguntas para cerrar. Aquí estoy eliminando el compartir en casa, los estoy agregando aquí, porque hay unas preguntas que estamos haciendo más descriptivo. De hecho, las impresiones por alguna razón salieron como más reducidas y más pequeñas. Y ni yo leo lo que dice. Pero la idea es que cuando producimos el libreto final, el librito de que hemos estado hablando, sea más evidente. Esto está pensado desde las enseñanzas para que llegue a ser un recurso, para que el que no estuvo aquí otro día hace el devocional o hace la lectura y lo pueda llevar. Pero bueno, vivir. ¿Qué nos modela Jesús? Aquí evidentemente no está Jesús propiamente en el texto. ¿Qué debo creer o imitar? Aquí las preguntas van en relación con qué es lo que he creído y qué es lo que ya conozco de Jesús. Y cómo puedo tener certeza, que es el tema, de eso que alguien me ha enseñado. Que el inicio de esta serie nos motive a eso. Yo creo que aquí es que tengamos la diligencia, el deseo, la voluntad de contemplar la Biblia, la palabra de Dios, como esa ventana por la que Dios nos ilumina y Dios nos sorprende. Y número 2, compartir. ¿Quién es alguien en mi entorno que necesita escuchar de esto? ¿Y cómo puedo compartir? Aquí está el compartir en familia. Ya les compartí una idea. Siempre pueden leer con los niños, porque esa es la clásica, en la noche, tener una lectura. Los niños van a querer alternar la lectura de los anticipos. Ya tengo 3, entonces. Hay unos que quieren leer siempre la palabra de Dios. Y hay otros que dicen, papi, ayer fue Jonás, hoy que sea esta. Ayer estamos leyendo uno de un guante de cocina. Fascinante la historia. Pero la idea es que los papás tengamos la iniciativa de hacerlo. Al inicio de clases habíamos regalado aquel afiche, ¿recuerdan? Todo ese afiche es la palabra de Dios. Varias gente ya más grande que no iba a entrar a clases ni nada, yo lo puse a la par del espejo para leerlo yo necesito recordar esto, y esa es la palabra de Dios. Pero habrá un montón de personas, yo creo que tal vez no es el caso entre nosotros, pero hay personas que todavía están solo con lo que el abuelo le dijo, solo lo que le dijeron en esa clase de religión hace 20, 30 años. Y esa idea es una ventana más parecida a la ventana del apartamento que nosotros tuvimos en Belén. Una chiquitita, una que apenas entra luz, una que no tiene claridad, una que no tiene referencia de nada. Y la gran metáfora con la que quería hoy tener en mente lo que estamos compartiendo es acercarnos al estudio de la palabra de Dios y disfrutar de la luz que hay. ¿Cuál es la ventana más linda que has tenido al frente? ¿Tiene una ventana linda alguna vez? Algunos se están volviendo a ver si se recuerdan. Qué chido. Nos ponemos de pie. No hay una ventana más linda que la ventana de la palabra de Dios. Así que iniciamos esta serie invitándonos a parémonos todos al pie de la ventana que Lucas nos ofrece con su evangelio, con las cosas distintivas que él quiso revelar ahí, que él quiso plasmar ahí para nosotros, y disfrutemos y iniciemos este tema de enseñanza con esa perspectiva. Papito, te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia en tu nombre. Gracias porque has facilitado y has dispuesto un montón de cosas a nuestro alrededor para poder parar un poco el ritmo, estar juntos, adorar, orar, glorificarte, pero sobre todo indagar en la palabra de Dios. Permitir que tu verdad, permitir que tu enseñanza, tu revelación tenga un sentido a nuestras vidas. Primero que podamos notarlo, podamos maravillarlo, pero después que podamos hacer preguntas, que podamos indagar y que finalmente esa palabra tenga un efecto en transformarnos en valores, en pensamiento, en emociones, en convicciones. Que podamos ser creyentes que no solo decimos creer algo, sino que vivimos eso que decimos creer. Que podamos reconocer que el regalo de la palabra de Dios es precioso, es valioso, es tu consejo, es tu verdad,
es esta carta de amor, donde el personaje central es Cristo, donde lo podamos ver de tapa a tapa, es ese mensaje donde nos revelas que en Cristo podemos ser redimidos, que tenemos este hombre que nos salva, que nos saca, que nos libera del pecado, y que en todas las temporadas de nuestra vida podemos caminar con una fe y con una convicción de que Él nos sostiene y Él nos lleva. Papi, ayúdanos a ver la palabra de Dios como esa ventana de iluminación, de vida, de contemplación, que sea ese lugar al que constantemente regreso. Que pueda haber un amor sincero, genuino por tu palabra, que esa palabra haya cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que sea llevado a la práctica, sea llevado a las obras. Enséñanos como padres a enseñar a nuestros hijos la palabra, no de una manera solo de obligarlos o mandarlos, pero animarlos en amor y retarlos a que sus preguntas puedan responderlas no solo a la luz de los criterios modernos, sesgados, irrelevantes, algunos que son banales y totalmente desviados de tu verdad. Que podamos sentirnos retados a encontrar y hallar una verdad fundamental para nuestras vidas y ser edificados en esa verdad. Te damos gracias por esta mañana y te pido que esta semana podamos tener tiempos en tu palabra que sean retadores y que sean muy ricos para nuestro proceso y nuestra relación contigo, Padre. Te damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.